Y había pronóstico de lluvia, se decía que se iba a caer mucha agua y el campo estaba ansioso, la gente que estaba esperando desde hace meses que se produzca el fenómeno, finalmente se encontró con que fue casi una llovizna, no más que eso. Sí, al menos en la ciudad de Paraná. En algunos lugares dicen que llovieron un poco más de 20 milímetros, pero no es la cantidad de lluvia que se había prometido. Previo el fin de semana se hablaba de la posibilidad de que cayeran entre 40 y hasta 80 milímetros de lluvia en algunos lugares. Finalmente no sucedió. El cielo se preparó como para que eso sucediera, pero acá fueron unas gotitas nomás, no sirvió para mucho. Y parece que esta semana tampoco va a llover. Vamos a hablar del tema con un especialista al que siempre recurrimos cuando necesitamos un poco de asesoramiento sobre estas cuestiones. Ignacio López Amorín es pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional, está en este momento trabajando en Buenos Aires y tiene la gentileza de hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, nosotros esperando acá la lluvia y preguntándonos, Sí, como mucha gente, ¿cuándo, no? ¿Cuándo va a llover? Claro. Estaba escuchando recién lo que decía. Bueno, lo primero que tengo para decirte es que en la meteorología hay variables, digamos, la precipitación es una variable, la temperatura, la presión, por ejemplo. Hay algunas que son continuas, otras que son discontinuas. ¿Qué significa eso? Cuando una variable es discontinua es que presenta saltos en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, puede precipitar mucha cantidad de agua en la ciudad de Santa Fe y muy poquito en Paraná o viceversa. Y si, por ejemplo, llueve en Paraná y en Santa Fe también, y en el túnel o en el puente o en alguna localidad que esté entre medio de dos localidades, puede no precipitar. ¿Se entiende? Eso sucede cuando es una variable discontinua, justamente porque presenta saltos en el espacio. Cuando sucede lo que sucedió el otro día, en algunas localidades llovió, en otras no llovió, esto se ve reflejado. Eso no sucede con otras variables meteorológicas como es la presión. Si en Paraná hay 1000 hectopascales, por ejemplo, estoy ejemplificando para que me entiendan, y en Santa Fe hay 998, entonces entre Paraná y Santa Fe sí o sí hay 999 hectopascales, ¿sí? Entonces, por la naturaleza, digamos, de la atmósfera, puede llover mucho en un lugar y muy cerquita nada. Eso por un lugar, por un lado. Por otro lado, lo que sucedió el fin de semana en el centro del litoral fue que ha precipitado muy poco. Toda la lluvia se concentró en la provincia de Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay. Es decir que las lluvias que se dieron en Paraná, en Santa Fe, en Rosario, no superaron para nada valores normales o significativos, ¿sí? Estuvieron por debajo de los 30 milímetros en todas esas localidades, ¿sí? Mucho menos de lo que esperábamos. Y en cuanto a la pregunta que vos me hacías recién puede cambiar este patrón de sequía, de déficit en las precipitaciones la semana que viene. Por lo menos hasta el domingo próximo, la provincia de Santa Fe, por lo menos el sur y el centro, va a tener muy poquita lluvia, ¿sí? ¿Este es el fenómeno de la Niña lo que se está produciendo o cómo se llama técnicamente? Sí, desde diciembre, enero, febrero y marzo estamos transitando el fenómeno de la Niña y eso se refleja justamente en la escasez de lluvias en toda la región pampeana. La idea y los pronósticos es que en los próximos meses entremos en una neutralidad del fenómeno de la Niña, por lo tanto no va a haber ni niño ni niña, nada, neutro, y eso podría empezar a contribuir a que empiece a llover un poquito más en la zona del litoral. Por ejemplo, para esta semana, si bien no se esperan lluvias en la ciudad de Santa Fe ni en la ciudad de Paraná, en la zona centro del litoral, sí se esperan lluvias abundantes en el norte de las provincias de Entre Ríos, en el norte de Santa Fe también, ¿sí? Entonces, lamentablemente, las zonas donde llovió poco, va a continuar lloviendo poco 10 días más, y después podría invertirse esta situación. Podría, digamos, con la llegada de varios frentes fríos, poder promover precipitaciones en la región. Vamos a ver qué sucede en la medida que nos vamos acercando a ese plazo que te digo. Ignacio, vos mencionabas la posibilidad de la llegada de frentes fríos. ¿Cómo va a ser el otoño? ¿Será fresco, típico de la temporada, un poco más caluroso de lo normal? Mira, la idea es que en promedio, el trimestre marzo, abril y mayo tenga temperaturas por encima del promedio, es decir, que el otoño debería ser bastante benévolo o light, nada frío,
y con precipitaciones que en principio serían deficitarias como están siendo y después tenderían a una normalidad. O sea que, bueno, hay que aguantar un mes más o, como te decía, por lo menos 10 días más y después ir viendo qué sucede en la medida que entremos en una neutralidad del fenómeno del Niño. La entrada de frío no va a ser brusca, entonces vamos a tener tiempo para acostumbrarnos al otoño. Y mira, en el caso de hoy a la mañana, las temperaturas mínimas fueron bastante bajas. Rosario reportó 5 grados, hubo localidades de San Luis que llegaron a 1 grado y nada más. Son temperaturas muy bajas, todavía estamos en verano. Pero la idea es que esto no suceda varias veces en el mes de abril ni mayo. Todo lo contrario, ocurriría muy poquito. Ignacio, la última. ¿Cuándo comienza oficialmente el otoño? Mira, el otoño por calendario el 21 y astronómicamente mañana. Mañana a las 13:15. A esa hora los rayos del sol incidirán perpendicularmente en el ecuador, entonces se produce el equinoccio y con eso la entrada del otoño en el hemisferio sur y la primavera en el hemisferio norte. ¿Es cierto que mañana el día y la noche duran exactamente lo mismo? Exacto, X significa igual, así que mañana vamos a tener 12 horas y 12 horas. Qué grande. Ignacio, muchísimas gracias por tu aporte como siempre, muy amable. No, por favor, un saludo, un placer. Chao, chao. Adiós. Ignacio López Amorín, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, diciéndonos que por lo menos esta semana no va a llover, olvídense que llueva. Sí, dejemos guardados el paraguas, no lo vamos a usar. Recién la semana que viene, con la entrada de un frente frío, podría bajar un poco la temperatura. Pero dijo también Semana Santa. Bueno, queremos lluvia, pero para Semana Santa. Pero no para Semana Santa. No sé. Dijo también que no va a ser un otoño típico, ¿no? Con temperaturas más o menos agradables. No va a ser ni tanto frío ni tampoco va a ser mucho calor. Pero por lo pronto lo que está esperando la gente es la lluvia, ¿viste? Hoy en cualquier lugar donde vas, hasta la verdulería me comentaron hoy, me dice, ya se empieza a notar también en algunas frutas y en algunas verduras. Sí, y aunque no vivas en el campo también, si tenés un patio, las plantitas, incluso a veces necesitas hasta que las tejas de tu casa vean correr mucha agua, viste, que la tierra desaparezca de las calles mismas de la ciudad. Que se quiebran por tanta sequía, es impresionante, sí, vi varias. Hablando de verdulería.